Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Padre, que no sea mi voz sino tu voz la que tu pueblo escuche en esta mañana, en el nombre de Jesús, Dios mío. Amén, amén, amén. Vamos a hablar en esta mañana acerca de las bendiciones de guardar la palabra de Dios. No es un secreto, no es un misterio. Cuando usted vive obedeciendo la palabra de Dios, Dios le bendice. Amén. Eso no es un misterio. Es una verdad absoluta y es una verdad eterna. Cuando usted vive bajo los preceptos de la palabra de Dios, usted va a ser bendecido. El Señor, es más, el Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 del capítulo 44 de Jeremías. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Pueden sentarse. Esta porción de Jeremías 44 es lo que Dios está hablando a través del profeta Jeremías al pueblo de Dios. Esta porción no es más que un evento que viene sucediendo desde los primeros capítulos del libro de Jeremías. 44 capítulos y se estaba discutiendo espiritualmente un problema, una situación espiritual que había en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había dividido en dos territorios. El reino del norte, donde estaba Israel, y el reino del sur, donde estaba Judá. El pueblo, las tribus que habían sido rescatadas de Egipto bajo un solo nombre, ahora estaban divididas en dos pueblos. Parte de las tribus haciendo un reino en el norte, Israel, y la tribu de Judá haciendo un reino en el sur. Pero ambas partes se rebelaron contra Dios. De hecho, cuando leemos el libro de los Reyes y Crónicas de los Reyes, vemos un terrible ejemplo espiritual, cómo aún se levantaban reyes haciendo lo que estaba en contra de Dios. También vemos que se levantaban reyes que hacían la voluntad de Dios, pero se levantaron lugares altos donde el pueblo adoraba a los ídolos. Se levantaron lugares donde se establecían sacerdocios no conforme a la voluntad de Dios, sacerdocios que decían ser de Dios, pero ministrando en lugares altos, ministrando en lugares no indicados por Dios para ministrar. Y eso era rebeldía. Y mira la condición que tenía Israel, que en el capítulo 2 de este mismo libro de Jeremías, en el versículo 8, habla proféticamente Jeremías al pueblo, inspirado por el Espíritu de Dios,
diciendo, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, había un sacerdocio que no estaba buscando la voluntad de Dios. Veía que hacían las cosas y no preguntaban, ¿está Dios ahí? ¿Está Dios en eso? No, simplemente había un sacerdocio que el pueblo estaba haciendo lo que le venía en gana y no se metían en el asunto. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? El pueblo subiendo a lugares altos a adorar a ídolos, y no había un sacerdocio que dijera, hey, eso no es de Dios. Y continúa diciendo el profeta, y los que tenían la ley no me conocieron. Los que tenían las escrituras no se dedicaron a conocer a Dios siquiera a través de las escrituras, a través de la ley. Tenían el libro y no lo leían, no les interesaba. Tenían el papiro, no les interesaba. Tenían los rollos. Era simplemente parte de la colección de la casa. Y luego dice, y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y luego dice, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Si transcribiéramos esto al panorama actual, ¿cómo podría interpretarse este versículo a la luz del siglo XXI, año 2022? Hay una sola palabra que describe este versículo: apostasía. Apostasía. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Gente dentro de la iglesia haciendo lo que le da la gana, y la autoridad que Dios puso lo está viendo y están callados sin decir nada. Quizás porque no les conviene perder personas. Quizás porque mientras más gente, más dinero entra. Ay, Señor. Y dicen, déjame no decir nada para que no se pongan bravos y se vayan. Y luego tenga pérdida yo económica. Ay, hermano. Líbrenos Dios de un sacerdocio mudo en esta iglesia. Que nos libre Dios de eso. Y luego dice, y los que tenían la ley no me conocieron. Y esto es una cosa que está pasando hoy en día y lleva pasando años. Cristianos que no leen la palabra de Dios. Cristianos que no leen la Biblia. Ignorando que la forma más efectiva de conocer a Dios es a través de su palabra. Usted va a conocer a Dios en la iglesia, en sus manifestaciones, a través de la predicación pastoral. Pero conocer a Dios en la intimidad, usando la Biblia, esa es primordial, esa es vital diario. Eso es como comer, que tiene que comer diariamente para estar fuerte. Y dice la palabra, los que tenían la ley, los que tenían la Biblia, no me conocieron. Porque no se han leído la Biblia. Y a los que no se han leído la Biblia todavía, hágase un compromiso ya delante de Dios, haga un compromiso en leer la palabra y apúrese que Cristo viene. Porque cuando Dios le pregunte, ¿y por qué nunca leíste mi palabra? ¿Qué tú le vas a responder en esa hora? ¿Qué tú le vas a decir si Dios te dijo,
te di tantos años de vida, ¿por qué no dedicaste tiempo para leer mi palabra? ¿Estabas muy ocupado en qué? ¿En qué puede robarte? ¿Qué puede robar el tiempo que le pertenece a Dios? Dile que está a tu lado, lee la Biblia. Lee la Biblia. Y si ya la leíste, síguela leyendo. Sigue alimentándote, no dejes de alimentarte. Para muchos es un juego que yo diga esto, que Dios te va a decir por qué no leíste en la Biblia. Para muchos es una cosa cómica, es una gracia. Pero ¿sabe cuánta gente se está perdiendo y yéndose para el infierno porque no se leyó la palabra de Dios? Ah, pastor, pero ¿eso es real? Sí. Porque el Señor bien claro, cuando habló del rico y Lázaro, ¿qué le dijo al rico cuando dijo: envía a alguien que le predique a mi familia? A Moisés tienen, le dijo Abraham al rico, tienen a Moisés, tienen la ley para conocer a Dios. Hoy en día tienen la Biblia. Hasta estos aparaticos te la leen si no te gusta leer. Hasta estos aparaticos te la leen. Se han quedado sin excusa los hombres. Aún más se ha quedado sin excusa la iglesia. Y los pastores se rebelaron contra mí. ¿Sabe cómo es eso? Estableciendo doctrinas y enseñanzas que no son bíblicas. Porque me atrevería a decir, y que Dios tenga misericordia de mí, que puede por ahí haber hasta pastores que nunca se han leído la Biblia. Y hay gente que se sube al púlpito y predica y no se ha leído la Biblia todavía. ¿Y qué recomendaría yo a esos pastores? Que pongan una pausa en el ministerio y le dé play a su relación con Dios. A leer la Biblia para que luego no se paren en el púlpito a hablar bobería. Creyendo que están hablando doctrina y lo que están haciendo es, Señor me perdone, payasadas en un púlpito diciendo cosas como doctrinas que no lo son. Tergiversando la palabra de Dios. ¿Usted quiere crecer ministerialmente? Aliméntese de la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Porque Dios nos deja sin justificaciones. Para estudiar no hace falta tener libros teológicos, hace falta tener la Biblia solamente. Léala, vuélvala a leer. Apasionese de la palabra de Dios. Cuánta gente está sin vista, que son ciegos en el día de hoy, deseando poder leer la Biblia, aunque sea una vez en su vida, deseando leer un solo versículo. Conocí yo a una señora analfabeta, que no sabía leer. Y ella iba con su Biblia a casa de una hermana para que se la leyera. Qué hambre tenía de la palabra de Dios. Y usted con su Biblia y no se la lee. Disculpe que yo reitere ahí. Pastores se rebelaron contra mí. ¿Cómo se revela un pastor contra Dios? ¿Sabe cómo? Que manipule a la oveja. Que maltrate a la oveja, que lo convierta a usted en una persona para saquear. Usted no es una mina de oro, usted es oveja del Señor y este rebaño, escúcheme bien para que lo sepa, este rebaño no me pertenece a mí, le pertenece al Señor Jesucristo. Líbrenos el Señor de pastores rebeldes en esta iglesia.
Pero estos pastores se rebelaron contra el Señor. Se rebelaron contra el Señor. Y luego dice, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, descaradamente, los que se hacían llamar profetas del Altísimo, los que decían, dice Jehová el Señor, también se paraban en un toque de hechicería, en un culto a los demonios, y hacían sus trances, y decían, dice Baal. Los mismos que profetizaban en nombre de Jehová, se ponían a hablar en nombre de un demonio. El Señor reprenda esta condición. ¿Y cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a esta condición? Rebeldía. Porque la rebeldía da lugar a la apostasía. Y entonces viene el reporte general en la profecía donde dice, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿A quién se refiere? A todos los ministros, a todo el pueblo, al reino que había sido dividido. Y esa división de los reinos, ¿a causa de qué vino? De la rebeldía de uno, de la rebeldía de la cabeza reinante. Salomón desobedeció al Señor, se entregó al paganismo, viviendo en las dos aguas, y el hijo que vino después de él fue peor. Y así consecutivamente los reyes que venían luego llevaban al pueblo a un desastre total. Se entregaron a la idolatría. ¿Cuántos? No sé si usted ha tenido la experiencia de ver a un cristiano que se vuelve a la hechicería. ¿Cuál es el primer paso que dan en su vida espiritual para terminar así? Rebeldía. Rebeldía. En cualquiera de sus manifestaciones, la rebeldía comienza por una desobediencia. Comienza solamente por un paso. Y dice en el capítulo 3 del versículo 6 de Jeremías, dice, y me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿Has visto, profeta Jeremías, lo que ha hecho la rebelde Israel? Como Dios se refiere a Israel como a una mujer. Y él dice, ¿no has visto lo que ha hecho? Y hay que estar al tanto porque la iglesia también en la Biblia es conocida como una mujer, la novia, la esposa de Cristo. Entonces Dios el Padre va a estar viendo a la novia de su hijo. Porque cuando tu hijito o tu hijita tuvieron novio, ¿qué hacías tú, mamá o papá? Veías a ver si le convenía. Y así Dios está viendo la iglesia. Dios te está mirando. Dios está mirando esta iglesia. A pesar del ataque del diablo y lo que se ha sufrido, Dios nos está mirando. A ver cómo nos levantamos. A ver cómo enfrentamos la situación. Y si usted dice, no hay solución, esto es tan difícil que dice la palabra que Dios levanta del muladar al pobre y lo sienta con los príncipes a la mesa. Dios puede hacer un milagro poderosísimo. Pero ahora estamos en el centro de la evaluación divina. Ahora tú estás en la evaluación de Dios. Y el Señor está mirando a la iglesia a ver los que han de estar perseverando para ser salvos. Y el Señor le dijo, ¿has visto lo que ha hecho? ¿Has visto lo que ha hecho?
porque yo lo vi. Pero lo viste tú, Jeremías. ¿Qué hizo Israel? Dice, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Mira qué interesante esto. Se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Se entregó a la idolatría, porque la idea original del pasaje es que Israel estaba adorando a los ídolos en los montes altos, ofreciendo ofrendas a ídolos. Se entregó a la idolatría, a la apostasía, claro está. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Cuando pone su mirada en los lugares altos y en los árboles frondosos. Nadie se enamora de una, vamos a poner, de una bicicleta oxidada, que le faltan las gomas, con el cuadro partido, con los rayos todo oxidados. No, nadie se fija en eso, ¿verdad? Todo el mundo se le va los ojos para ¿cuál? La bicicleta que cuesta $250, nuevecita, con su sillín, con todo. ¿Y no era esto lo que pasó en Israel? Quitaron la vista del Dios invisible para poner la vista en los árboles lindos, en los montes altos. ¡Oh, qué bueno está este monte! Está bien alto. Todo el mundo va a ver el altar que yo voy a hacer allá. Este árbol está lleno de flores. Vamos a traer un ídolo en este lugar para adorarlo. Carácter humano. Lo que le llena los ojos es a lo que ellos le entregan el corazón. Qué necio. Qué necio, porque si coges esa bicicleta oxidada y le pones empeño, la puedes dejar mejor inclusive que la que vendan en cualquier tienda. Y voy a hablar para esta iglesia ahora. Queremos avivamiento, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Y andamos poniendo los ojos en lo que se ha construido. Y descuidamos lo que Dios nos ha dado. No son los ángeles los que van a hacer una obra acá. Es la iglesia la que tiene que evangelizar. Es la iglesia la que tiene que construir. Es la iglesia la que tiene que edificar. Es la iglesia la que tiene que obrar. Y Dios le dice a Jeremías, Israel se fue a adorar ídolos. Fornicación, que es como la idolatría. No lo dice en el Nuevo Testamento así. ¿Por qué lo dice en el Nuevo Testamento? Porque Dios lo habla acá en el libro de Jeremías y le dice, Israel fornicó. Tuvo sexo con demonios. A ver si logra entenderme. Porque le entregó el templo del Espíritu a los demonios. Y luego dice que Judá cometió lo mismo, pero fue peor. Porque luego de la entrega a la idolatría de Israel, Judá llenó su corazón de falsedad. Y dice, con todo esto, su hermana Judá, eso es en el versículo 10 de Jeremías capítulo 3, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, mira cómo la rebeldía se va copiando. Mira cómo en esta iglesia se danza, pero las que danzan usan sayas cortas para que puedan mover mejor las piernas. Perdón para las que hacen danza, pero es un ejemplo que puse ahora.
Y dicen, ¿y por qué no podemos usar las sayas cortas? Nosotros también necesitamos mover las piernas con más libertad. Vamos a copiar eso. Vamos a llevar eso para la iglesia. Así se coló la apostasía. Así se coló la apostasía. Así se coló la rebeldía. Así entró el mundo dentro de la iglesia. Que Dios nos guarde, repito, y nos libre, pero no se puede dar lugar a las cosas que son mundanas en la casa de Dios. Usted quiere, a ver, entiéndame, usted quiere adorar al Señor, tocar un instrumento, hacer danza, cantar, no sé, predicar, tiene que entrar por el aro. Tiene que entrar por el aro, tiene que pasar por la puerta llamada santidad y dedicación al Señor Jesucristo. Lo siento, al menos no voy a permitir, y ahí están las de las danzas, que no lo hacen hasta que Dios obre, hasta que Dios, el Señor, obre. Sin pena, yo lo digo, hay que estar en santidad para servir al Señor. No puedes en la calle ser una cosa y en la iglesia ser otra y desear hacer, no. Y quien por ahí, porque aquí hemos tenido casos y casos, y Dios los ha sacado a la luz y han perdido hasta la salvación por andar encubiertamente, ministrando desde el púlpito y pecando allá en sus casas, pensando que Dios no los estaba viendo. Y mira lo que dice Dios de Judá, porque Judá vio lo que hizo Israel y copió. Con todo esto, su hermana, la rebelde, también dice, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. O sea que si a alguien le quedaba duda, el profeta dice, esto dijo Jehová, que tú también, Judá, eres rebelde e hiciste peor que Israel. Porque Israel se fue a fornicar en los lugares altos y bajo de todo árbol frondoso, en cualquier, iba a brincar de lugar alto en lugar alto, de árbol en árbol, iba adorando ídolos, fornicando con los demonios. Y Judá hace lo mismo. Pero Judá, cuando le vino la palabra profética, ay Señor, perdóname. Y vino a hacer la oración de reconciliación y se puso otra vez la ropita que la aparenta ser cristiana y vino para la iglesia y derramó lágrimas y dice el Señor, todo eso es falso. Todo eso es falso. Porque nosotros los hombres vemos la apariencia externa, pero a Dios no lo engaña a nadie. Dios mira el corazón y dice el Señor, Judá no se volvió a mí de todo corazón. Se volvió una parte. Y Dios no es Dios de partes, Dios es Dios de todo, porque Él subió a lo más alto y llevó cautiva la cautividad y lo llenó todo. Así que si usted está en la casa de Dios y le está dando una parte de su vida al Señor, pero otra parte le pertenece a algún árbol frondoso o algún lugar alto, tenga el nombre que tenga, porque el Señor dijo, el que no niega a padre y madre, el que no niega a hijo, el que ama a padre y madre y a hijo más que a mí, no es digno de mí. O sea que un lugar alto hasta puede constituirse la misma familia. Dice el Señor, primero soy yo. Amén. Y el todo de tu vida tiene que ser el Señor. Y en el Señor, tus hijos, tu familia. Pero Judá no se volvió de todo corazón. Estaba en la casa de Dios
alzando las manos, cantando, pero había un deseíto en su corazón de poner una ofrenda a los ídolos. Y dice el Señor, no estaba de todo corazón Judá, sino fingidamente. Y esto sucede, esto que hemos hablado, le sucede al cristiano que no guarda la palabra de Dios. Porque hasta por ignorancia puede estar pecando, pero sigue siendo pecado. Porque si no conoce la palabra de Dios, lo que Dios enseña, lo que Dios habla, si no conoces a Dios por su palabra, puedes hasta pecar contra el Señor y no darte cuenta que lo estás haciendo. Ya decía este salmista, líbrame de los pecados que me son ocultos. Por esta razón es la profecía de Jeremías al pueblo. Y en el capítulo 44, volvemos al 44, en el versículo 10, dice, sin embargo, hasta ahora no se han arrepentido. 44 versículos, capítulos, 44 capítulos, habiendo recibido profecía, habiendo el Señor mostrado el corazón, la condición espiritual, y dice el Señor, no se han arrepentido. Dios sabe cuando el cristiano se arrepiente verdaderamente. Dios sabe cuando el hombre se arrepiente. Dios sabe si tú vienes a la casa de Dios obligado. Dios sabe si... Mira, Dios conoce tu corazón. No te pienses que tú te estás escondiendo de Dios. Para con Dios no hay espía. Para con Dios no hay escondrijo. Para con Dios no hay gente encubierta. Dios sabe el corazón de cada uno. Sabe quién es el mundano. Sabe quién es el cristiano. Lo sabe el Señor. ¿Lo sabrás tú? Santo Dios. Y dice el Señor, sin embargo, hasta ahora, 44 capítulos más tarde, hasta ahora no se han arrepentido. No me respetan, ni obedecen los mandamientos que les di, ni a ellos, ni a sus antepasados. Estoy leyendo la versión de traducción al lenguaje actual. No se han humillado hasta el día de hoy, dice la Reina Valera. No han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y de vuestros padres. O sea que la educación de ellos fue en la ley de Jehová. Y se entregaron aún así a la idolatría. Entonces, el no guardar la palabra, porque ellos recibieron la ley, pero no la guardaron. Y tú puedes recibirla, tú puedes tener la Biblia completica en tu casa, ¿verdad? Tú la tienes, ¿cierto, verdad? Sin embargo, hay quien la tiene y no la obedece. Y el no guardar la palabra trae rebeldía que puede verse en 3 características fundamentales en la vida de una persona. Número 1, cuando se manifiesta la rebeldía espiritual, empieza a aparecer la vanidad. La vanidad, porque dice, no se han humillado hasta el día de hoy. El versículo 10 del capítulo 44. No se han humillado. Y eso de falta de humillación, ¿qué cosa es? Arrogancia, vanidad. Vanidad. Y cuando eso aparece en el corazón del cristiano, en el libro de Job, en el capítulo 35, en el versículo 13, dice, ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni migará ni la migará el omnipotente. ¿Qué está diciendo Dios? Que cuando aparece la vanidad en el corazón del hombre,
Dios no escucha a ese hombre. Y dice la palabra de Dios, pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. ¿Qué había en el corazón del que estaba pidiendo? Vanidad. Vanidad, pidiendo por vanidad. No pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al altivo, ¿qué hace Dios? Mira de lejos. Porque ese está como vanidoso. Tiene un Dios que no es el Señor, sino que es su propio ego. Y eso se manifiesta por la boca en ese yoísmo. Yo tengo la razón, nadie más la tiene. Y entonces el vanidoso se vuelve necio y cae en desconsideración. Y dice la palabra de Dios en el mismo libro de Job, en el capítulo 34, a partir del versículo 26, como a los malos los herirá en el lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos. El vanidoso se vuelve desconsiderado. ¿Por qué? Porque pierde el temor de Dios y empieza a hacer lo que le da la gana, no lo que Dios le dice. Y ese desconsiderado que se vuelve hasta malagradecido porque el Señor entregó a su Hijo por nosotros. Amado, nosotros en nuestra condición de muerte, y el Señor nos dio vida por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Señor nuestro, que está a la diestra del Padre, resucitado, aleluya. Pero nosotros no lo merecíamos. Merecemos por nuestras maldades el infierno y el Señor nos salvó de ahí. Entonces, este rebelde que se vuelve un vanidoso, que va tras sus propios caminos y se hace un desconsiderado, amado, no tiene temor de Dios. Y habla lo que le da la gana, hace lo que le da la gana, pensando que Dios no lo está viendo. Y anda entonces en un camino de desobediencia. Mira cómo va: vanidad, desconsideración, desobediencia. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 19? Porque así como por la desobediencia de uno muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ese es Cristo, muchos fueron constituidos justos. O sea que por la obediencia de Cristo fuimos considerados justos. Pero cuando el justificado se vuelve a la desobediencia, entonces vuelve a la condición de Adán. Deja de ser un espíritu vivificado y vuelve a ser muerto. Porque se apartó, pisoteó la sangre, negó el sacrificio. Y entonces se vuelve a la condición del primer Adán. La desobediencia hace volver al hombre a la condición de esclavitud inicial de la que fue liberado. Que Dios nos guarde y nos libre y seamos obedientes. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Zacarías capítulo 1, versículo 3. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos. El que se apartó tiene que volverse a Dios y hacerlo de todo corazón. El que está en rebeldía tiene que volverse a Dios y hacerlo de todo corazón. Si tú quieres que Dios se vuelva a ti. Y como por ahí andan diciendo, no, es que Dios me dio la espalda. No, tú se la diste a Dios.
porque Dios es fiel. Dios es fiel, pero el Señor que es fiel, el que no se niega a sí mismo, le dijo al pueblo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aquí no hay condiciones, o te vuelves o no eres salvo. O te vuelves o no eres salvo, porque ya no hay otro sacrificio. El Señor no va a volver a tomar la cruz del Calvario. Ese sacrificio es uno y para siempre. Bendito sea el Señor. Y dice el Señor, el que no me ama, no guarda mis palabras. Mira qué clarito acá. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, dijo Jesucristo, no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 14, versículo 24. O sea, tú dices que amas a Dios. Dios te está mirando y Dios dice, bueno, Él dice que me ama, pero no está guardando mi palabra. Ni siquiera se ha leído mi palabra. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? Ay, Señor, bendito, habla, Padre. O sea que hay bendiciones para el que guarda la palabra de Dios. Hay bendiciones para el que guarda la palabra de Dios. Y haciendo uso de este mismo versículo 24 del libro de Juan, capítulo 14, que dice, el que no me ama no guarda mis palabras, me hace entender que guardar la palabra de Dios nos bendice con el amor del Padre. Bendito sea el Señor. Porque dice el Señor en el capítulo 14 igual de Juan, pero en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos, mira su Biblia, subraye si tiene con qué subrayar, el que tiene mis mandamientos, no se está refiriendo al que no los tiene, se refiere al que los ha recibido, el que ha recibido su palabra específicamente. El que tiene mis mandamientos. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios? Álce la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice, y los guarda. Subraya ahí también. Tener los mandamientos, pero hay que guardarlos. Y esa palabra guardar es obedecerlos. Conocerlos y obedecerlos, ponerlos por obra en la vida, ponerlos por práctica en la vida, vivir conforme a la palabra. El que tiene mi palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice el Señor, ese es el que me ama. O sea que tú puedes ser una persona que puedes decirle, te amo, Señor. Y luego sales y no vives conforme a la palabra de Dios. Eres un mentiroso. Lo siento, eres un mentiroso. Dios va a decirte, hipócrita, porque dices que me amas con la boca, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Cómo, Señor, si yo vengo a la iglesia? Religión no da salvación. ¿Acaso tú sabes por qué venimos a la casa de Dios? La respuesta está en la Biblia que usted tiene. Léala y descubra por qué se viene a la casa de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Lo dice la Biblia. Lo dice Dios en su palabra. Y el que me ama, guardando mi palabra, obedeciendo lo que el Señor ha dicho, el que me ama será amado por mi Padre. Bendito Dios. El amor del Padre está
en los que obedecen la palabra. Y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a él. O sea que mira cómo Dios relaciona el amor con la obediencia a su palabra. Y cómo Dios dice que al tú obedecer la palabra, no solamente le vas a amar, sino que vas a ser amado por Dios, pero Dios se te va a manifestar. Bendito sea el Señor. Es la promesa que Dios establece acá. El que me ama, mi palabra guardará, dice Jesús, y mi Padre le amará. Y luego dice en el versículo 23 del mismo capítulo 14, y vendremos a él y haremos con él morada. Oh Señor, yo quiero esta morada. Yo quiero tener esta morada. Entonces tienes que guardar la palabra. ¿Tú quieres esa morada de Dios en tu vida? Guarda la palabra. Y no confundas el amor de Dios. No confundas porque cuando se dice amor, el hombre corrompido por el pecado confunde lo que es el amor. Y fíjate que si lo confunde, que hasta las campañas de pecadores dicen que Dios ama el pecado, que Dios en la Biblia dice que acepta el pecado. Y puedes leer la Biblia, que vas a ver que Dios aborrece el pecado. En primer lugar, Dios envió a su Hijo para salvar del pecado a los hombres, a los pecadores, y que Dios llama a santidad, porque sin santidad es imposible ver a Dios. Por lo tanto, no podemos confundir el amor. No podemos confundir el amor de Dios. Su amor por su creación. Dios creó los cielos y la tierra, el mundo y los que en él habitan, ¿cierto, verdad? Porque él la fundó, dice la palabra. ¿No amará Dios a toda su creación? Bueno, toda su creación va a ser destruida por fuego. Y Dios la ama. Y no deja de ser bueno. Pero toda la creación que hizo va a ser consumida por fuego. Y ya fue destruida por agua. O sea que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y prometió, no la voy a destruir más por agua, ahora viene por fuego. Dios mostró su amor por el mundo, porque en el mundo están los hombres. Envió a su Hijo a morir para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Persona que llegue al juicio delante de Dios y sea enviado para el infierno y le diga, tú no eres justo. Dios va a decir, mi justicia, mírala a mi diestra, sentada a mi diestra. Y Cristo va a enseñar la señal de los clavos en las manos, que se entregó por amor. El Dios Santo tomó forma de hombre y se entregó por amor para que todos fueran salvos. Porque esa es la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Pero el que no se quiso arrepentir, la tierra va a ser consumida por fuego. Pero antes de esto, gran tribulación. Gran tribulación como no hubo ni habrá jamás. Y voy a hacer un paréntesis. Yo no sé qué hacen haciendo los cristianos por ahí, enseñando algo tan errado. Vamos a orar al Señor para que todo se calme, para que todo esté bien. Ay, desean un mundo con paz.
Cuando Dios dice que estos dolores de parto terminan con la iglesia arrebatada y gran tribulación para los moradores de la tierra, el mundo como usted lo conocía, olvídese de eso ya. Prepare su alma, prepare su vida. Cristo viene. No aspire ver una bandera blanca sobre la tierra y una paloma blanca volando, amado. No es eso. Van a decir paz y seguridad y va a venir entonces destrucción repentina. Prepare su vida, prepare su alma. No confundas el amor de Dios. Porque el amor de Dios es para sus hijos. Gozo del amor del Padre en sus hijos. Gozo del amor del Padre que nos profundiza en la relación con Él para obediencia, para obedecerle, para rendirle culto a nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo y por Jesucristo. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, lo recibieron y permanecen creyendo. A esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos, nosotros sus hijos, dice la palabra, que todos somos guiados por el Espíritu de Dios. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. O sea que el amor del Padre se manifiesta en el hacernos hijos y se manifiesta en la guianza por su Espíritu Santo. ¿Y hacia dónde nos guía el Espíritu Santo? ¡Al cielo! Al reino eterno inconmovible. Por lo tanto, ahora Dios nos manda por su Espíritu a guardar la palabra, y el guardar la palabra nos bendice ¿con qué? Con la protección divina. Con la protección divina. Hello, con la protección divina. Dios le dijo al pueblo, acontecerá, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, así también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios condicionó las bendiciones a la obediencia. Mira qué interesante. Todas las bendiciones, Dios dijo, las condiciono a la obediencia. O sea que el desobediente no es bendecido. El desobediente es maldito. Pero el obediente es bendecido. Está en bendición. Y Dios dice, acontecerá, te va a suceder así. Si oyes atentamente, no es oído olvidadizo que venimos al culto y nos vamos y se nos olvida lo que el Señor habló. Oír atentamente, prestar atención, grabar en la casetera, en el VHS, en el DVD, en lo que tengas en la cabeza, la materia ahí, llenarla de la palabra que Dios está hablando. Retenerlo, alimentarte de su palabra, obedecerla. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, no la voz de Alain, no la voz de Tomás, no la voz de ningún hombre, la voz de Jehová tu Dios. Y como Dios dice, tú Dios no está diciendo, yo soy un amiguito, un conocido, no, es tu Dios, es tu dueño.
es tu Señor, es tu Salvador, es tu Padre. Toda referencia que el Señor haga de sí va a ser sobre ti. No a tu nivel, sobre ti, porque Él es excelso en todos sus caminos. Y Dios dice, si la oyes atentamente, ¿para qué? Para guardarla. Para guardar mi palabra. Para guardar la palabra del Señor. Y ponerla por obra. Porque de nada haces diciendo, yo obedezco al Señor en esto. Y te quedas parado ahí. No, Dios le dijo a Israel, a Moisés le dijo, di a mi pueblo que marche. Di a mi pueblo que marche. Por lo tanto, tenemos que marchar conforme a la voluntad de Dios en su palabra. Y poner por obra todos sus mandamientos. O sea que tan importante es obedecer a Dios en no fornicar, como también con el mismo rigor obedecer a Dios en el no decir mentiras. Y cuando lees la palabra, tú dices, es imposible para un hombre vivir a cabalidad así. Pero ahí entra en vigor la gracia de Dios, porque es Dios el que pone en ti el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y en su espíritu pone en ti la fortaleza de obedecer y caminar conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. O sea que Dios no te deja huérfano. Dios te dice, yo te doy la palabra y te doy la fuerza para que la obedezcas. Y te proporciono la vía para que seas efectivo en la obediencia. Y esta bendición nos alcanza porque dice el Señor, esta palabra que te he prescrito, si la obedeces, Jehová tu Dios te va a exaltar sobre todas las naciones, le dijo a Israel. Pero eso nos bendice a nosotros también. Dios te va a exaltar por la obediencia. Bendito sea. Porque Dios lo ha prometido así. Dios lo ha prometido así. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Van a venir sobre ti todas estas bendiciones. Está diciendo el Señor. Te va a caer como lluvia la bendición de Jehová. Aleluya. Y luego dice, y te alcanzarán. ¿Sabe qué significa eso? Hay cosas que se demoran en la vida, ¿verdad? Bueno, Dios dice, por más lento que tú seas, aunque estés cojo, mi bendición, si eres obediente a mi palabra, te va a alcanzar. Va a correr para bendecir tu vida. Aleluya. Todo esto, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, si la bendición está condicionada, puedo entender por la misma Biblia que la protección también está condicionada. La protección de Dios también está condicionada. Ayer yo le leía a mi niño la historia bíblica, comencé a leerle el libro de los jueces y yo le decía, ¿te das cuenta, papi? ¿Te das cuenta que cuando Israel se puso a adorar a los ídolos, Dios permitió que los enemigos vinieran, saquearan los campos, se llevaran los puerquitos, las vaquitas, las ovejitas, los puercos no, porque ellos no comían puerco, pero bueno, usted me entiende. Los pollitos se los llevaban porque ellos desobedecieron a Dios, el Dios que los había sacado de Egipto y que los protegió. Al ellos desobedecerlo y no guardar su palabra, mira cómo los enemigos vinieron y empezaron a atacar
y a destruir al pueblo de Dios. Amado, ¿y por qué pasó esto en el libro de los Jueces? ¿No era poderoso Dios para defenderlos e impedir que sus enemigos saquearan al pueblo? Sí. ¿Pero por qué Dios lo permitió? Porque el pueblo estaba desobedeciendo lo que Dios les había dicho. Y lejos de bendición, estaban entrando en un estado de maldición. Y Dios tenía que levantar jueces, hombres llenos del Espíritu Santo, para guiar al pueblo primero a volverse a Dios y después vencer a los enemigos. Tú tienes enemigos que están saqueando tu vida. Sientes que está el diablo saqueando tu casa y destruyendo a tu familia. Primero, tú vuélvete a Dios. Después se hace la guerra. Pero primero hay que volverse a Dios de todo corazón. Habla, dile, Espíritu Santo, muéstrame qué hay en mí mal para que sea corregido y poder rescatar mi casa de la destrucción. La protección de Dios está condicionada. Está condicionada. Y dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mira la condicional acá. Yo te voy a guardar porque tú estabas guardando. O sea que, ¿qué va a pasar con el cristiano que no está guardando la palabra? Se queda en la gran tribulación. Y por ahí vas a oír los comentarios de esos que te van a decir, bueno, yo si me quedo me dejo cortar la cabeza. Necio, si ahora en la gracia, donde el Espíritu Santo está obrando de una manera poderosa, no te arrepentiste de todo corazón, ¿qué te garantiza que tu corazón va a cambiar cuando tengas que esconderte? Porque por ser cristiano anden decapitando. Porque antes de llegar a la guillotina hay un camino de tortura, y ese camino va a estar plagado de la frase: niega a tu Dios, niega a Cristo. ¿Y sabes cuánta gente lo va a negar? No se engañe usted, este es el momento de escapar, este es el momento oportuno, y Dios ha dicho: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La protección divina para aquel que guarda la palabra, que la obedece, Dios lo expresa de esta manera: he aquí, yo estoy contigo. Esta promesa se la hizo a Jacob. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Iglesia, mira cómo Dios protege. Yo estoy contigo. O sea, contigo no está cualquier persona. Dios mismo está con nosotros. Aleluya. Y Dios dice: yo soy el que te va a guardar donde quiera que fueres. Donde quiera que tú estés, yo te voy a estar guardando ahí. Y volveré a traerte a esta tierra, porque el Señor va a volver con sus santos millares. ¡Aleluya! Va a volver con nosotros a reinar acá. Bendito sea el Señor. No te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho, le dijo a Jacob. Y el Señor no te va a dejar hasta que haya cumplido en tu vida todas sus promesas, entre ellas salvación. ¡Aleluya!
voy a terminar con esto casi ya. Guardar la palabra. ¿Usted siente que Dios le está hablando? Amén, gloria a Dios. Guardar la palabra nos bendice con el ser reconocidos discípulos de Cristo. Aleluya. O sea, a los primeros cristianos les llamaron cristianos. ¿Quiénes? Los mundanos. Ellos veían como ellos se conducían, predicaban de Cristo, hablaban como Cristo, se reunían para orar, alababan a Dios en las casas, lo mismo que estamos haciendo aquí ahora. Y la gente del pueblo, por causa de Jesucristo, el Mesías, el ungido, les empezaron a decir cristianos, que significa pequeños cristos. A saber si era en tono de broma, burlándose de ellos, o para identificarlos. En la reunión que tuvimos ahora en el gobierno, mi hermano Tomás y yo nos gozamos de una manera tremenda. Y hasta hoy yo me levanté dándole gracias al Señor, erizado, dándole gracias al Señor. Porque ellos decían, se referían a nosotros los cristianos como un pueblo aparte dentro de Cuba. Literalmente. Ellos decían, ellos son esto, ellos aquello, ellos lo otro, pero señalaban así, estirando los dedos, estirando los brazos. Tú notabas como, te sentías como que te ponían aparte, como que Cuba está aquí, pero ellos están con nosotros, pero no son de nosotros. Y se sentía así. Y yo le decía a Tomás, eso pasa porque no somos de ellos. Amén. Somos del Señor. Amén. El mundo te va a hacer así. Pero tiene que reconocerte discípulo de Cristo para que entonces reconozcan que tú no eres del pueblo del mundo, sino que eres del pueblo de Dios. Hay que ser discípulos de Cristo y guardar la palabra. Te hace ser reconocido, te bendice con el reconocimiento de ser identificado como discípulo de Cristo. El ser reconocido discípulo significa que estás conectado a la vid verdadera, mi hermano. Estamos conectados. Y Jesús dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Y cómo permanecemos en el Señor? Dice la misma palabra. Juan capítulo 15, versículo del 5 al 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Tú quieres ser reconocido discípulo? Tienes que permanecer en Cristo, obedeciendo su palabra, guardando su palabra. No queda de otra. No queda de otra. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, dice el Señor, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Bendito sea el yo quiero vivir eso. En este fin de los tiempos. Iglesia, vamos a meternos con Dios. Hay que pedir al Señor. Mira, yo estoy pidiendo úngeme, lléname de tu presencia, tu bendición, Dios mío, sobre nuestra vida. Añade las almas. Yo estoy clamando. Métete con Dios. Aleluya. Métete con Dios. ¿Tú quieres ministerio? A los líderes acá y a todos ustedes. ¿Quieren ministerio? Primero hay que ser discípulo. Primero hay que ser discípulo, porque en eso se glorifica Dios el Padre. En que llevemos mucho fruto. Y antes de ser ministro hay que aprender a ser cristiano. Hay que aprender a ser cristiano. Hay que llevar frutos para ser discípulos. Bendito sea el Señor. Porque en eso se glorifica Dios. Por lo tanto, el corazón
de un verdadero discípulo que guarda la palabra. Vimos las características del desobediente, el que cayó en vanidad, no tenía temor de Dios. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Al principio. Vamos a culminar ahora con las características del que guarda la palabra de Dios, usando el mismo texto. Número 1, tiene un corazón que se humilla. Como el Padre me ha amado, dice Jesús, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y entonces el discípulo verdadero ama a Dios guardando su palabra y tiene un corazón que se sabe humillar. Un discípulo que se sabe humillar. El discípulo se humilla. Porque el que se enaltece será humillado, dice el Señor. Y el que se humilla será enaltecido. Y el discípulo se humilla, no porque sabe la palabra que será enaltecido, no busca la fama, se humilla porque está glorificando a Dios. Aleluya. Porque un discípulo que guarda la palabra tiene temor de Dios. Y dice la palabra, temed a Jehová, vosotros sus santos. Aleluya. Pues nada falta a los que le temen. ¿Quién teme a Jehová? Los santos, los que han sido salvos, los que han sido transformados, los que han sido levantados, resucitados. Bendito sea el Señor. Un discípulo vive la palabra. Para el discípulo la Biblia no es solamente un libro, es el código, la norma de fe y conducta por el cual van a dirigir sus vidas para siempre. Todo aquel que viene a mí, dice el Señor, y oye mis palabras y las hace. Os indicaré, dice Jesús, a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. El discípulo que vive la palabra es obedeciendo a Cristo, viviendo conforme a la palabra de Dios. Mas el que oyó, dice, mas el que oyó y no hizo, el que oyó la palabra y no la obedeció, es semejante al que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Sin fundamento, religión sin Cristo, creencia vacía. Y vino el río y dio con ímpetu y cayó la casa y la ruina de aquella casa fue grande. Entonces tenemos dos personas. El que oyó la palabra y se fundamentó en Cristo guardando la palabra, y el que también oyó la palabra, la recibió, pero no se fundamentó en Cristo y no obedeció la palabra. El que la oyó y la obedeció se salvó de la ruina. Y el que la oyó y no la guardó ni la obedeció, fue grande la ruina que le sobrevino. La pregunta en esta mañana es: ¿como quién tú te defines ahora delante de Dios?
como el que edificó su casa sobre la roca, o el que está edificando sobre tierra. El que tiene su vida sobre un fundamento, o el que está sin fundamento. Fundamento es obedecer la palabra, guardar la palabra. ¿Cómo quieres caminar? ¿Cómo quieres caminar tú delante de Dios a partir de ahora? Guardando la palabra de verdad. Eso significa que a partir de hoy vas a tener que abrir la Biblia y empezar a comer Biblia. Alimentarte del rollo. Es que no me gusta leer. Vas a tener que luchar contra eso. Aunque sea leyendo palabra por palabra, pero vas a tener que hacerlo. Y si tú eres una persona que dice, bueno, yo leo Biblia todos los días, felicidades, pero esto es un llamado para el pueblo que se vuelva de todo corazón. Porque nada hace leyendo la Biblia, llenando aquí, sin que no baje aquí, tiene que bajar al corazón. Esto es un llamado para romper cualquier pensamiento religioso, frívolo, inefectivo. Es un llamado para que el pueblo diga, Señor, yo no quiero ser como Israel, que andaba por todos los lados fornicando con ídolos, ni como Judá, que venía arrepentido falsamente. Yo quiero ser un verdadero discípulo. Quiero sentirme diferente, vivir diferente, caminar diferente. Sentirme verdaderamente pueblo tuyo, oveja de tu majada. Quiero estar en el amor del Padre, cristiano que obedezca verdaderamente la palabra de Dios. Quien quiera venir delante del Señor y decirle, yo quiero ser ese cristiano que guarda tu palabra, ponte de pie y acércate al altar acá. Aleluya. Escudriñemos